Está linda esa. Diría Jackie Núñez, un bolerito apechugable. Apechugable. Y ahora en invierno, que cuadra. Digo, yo no sé, porque si el productor pone una cosa, imagino que será él que se la está poniendo. Aprovechen y salgan y vean el amanecer, que está precioso. Con esa musiquita así de fondo. Y denle un minutito a los colores del amanecer, que es una cosa bellísima. ¿Tú sabes lo que es eso? Un bolerito apechugable. Apechugado. Apechugable. Claro. Ay, Jackie Núñez de Rico, qué gran maestro. Buenos días, señores. Miércoles 14 de enero. Titulares. Ahorita tendremos a Abinader aquí al lado, a 150 metros, que se va a expedir el primer nuevo pasaporte, el biométrico. Y a la vez van a inaugurar su nueva sede aquí, la Dirección General de Pasaportes. Somos vecinitos ahora. Claro, eso está lleno de policía y de cosas Se le así. apuraron antes de que le dieran la cédula. La gente de pasaporte dijo, yo le voy a dar el mío a la... La pegaba el presidente, le van a dar cédula y pasaporte de Ay, primero. sí. De primerito, porque es el número uno de la nación. Yo estoy diciendo lo que dirá alguna gente, que hasta eso Sí, van a hay gente que criticar. Como los critica eso. sacrificados de No, una y eso es campaña bueno, porque para tú ser eso el- nos va a abrir muchas puertas. Acuérdate de lo biométrico, con la exchange tenemos esos problemas. Nosotros. Pero ni modo, primer pasaporte para Abinader. Ayer hubo varias tecnologías, porque en Plaza Central inauguraron ahí, Interior y Policía, un centro de revisión preventiva de celulares. O sea, que tú vas con tu celular y te chequean si está legal, si está limpio, porque está conectada con la base de datos de la policía. Eso ahí está, se abrió, así se llama en Plaza Central, Centro de Revisión Preventiva de Celulares, dice la ministra de Interior y Policía, que se abrirán en otras provincias este tipo de centros. Es un aporte de la tecnología. A propósito de tecnología, ayer los chinos presentaron una aplicación, una app que se llama Temoriste. Ay, sí. Está viral. Tú le das checking ahí a un botoncito Ajá. en el curso del día, y si tú duras 2 días sin darle, se desata una alarma y van a buscarte. Que está muerto. No, pero te pasó algo. Pero ellos dicen que allá hay casi 100 millones de gente que vive sola, que no tiene que nada. viven solos. Bueno, entonces lo que tiene que estar atento, que no le pasen 2 días sin darle ahí. Eso está muy bonito tecnológicamente. Pues bueno, allá está PGS, estaba tecnológico, anunció que van a meterle la inteligencia artificial de Elon Musk, la Grok, al sistema del Departamento de Estado. Claro, informaciones no clasificadas. Porque dice PGX, el amigo aquí de cierta gente de República Dominicana, que la carrera armamentística de hoy tiene que ir de la mano de la inteligencia artificial. Él dice que es el secretario de guerra, pero sucede que el papel timbrado que ellos dan dice secretario de defensa, porque para cambiarle el nombre tiene que pasar por el Congreso. Pero nada, ellos decidieron que eso se iba a llamar secretario de guerra. Eso es en la era de Trump, que él dice lo que se le ocurre. Ayer dijo que va a poner un presidente de la Reserva Federal que se guíe de la política monetaria que él diga. Bueno. ¿Entiendes? Así como dijo que su derecho internacional es su mente, hasta donde llegue su mente. El límite. En un escenario muy peculiar, porque 4 periodistas de New York Times lo estaban entrevistando en su despacho. Y dicen los periodistas que él cogió 3 o 4 llamadas. Me imagino que eso fue parte de un montaje de él. Pero que algunas de esas llamadas eran impartiendo instrucciones para casos concretos. Pero parece que él quería hacer esa exhibición a los periodistas. Pero miren cómo está el mundo, que está loco. El mundo está loco. Ustedes no se van a acordar de aquella película. Los dioses deben estar locos. Es muy buena. Ay, Dominguera total. 1963. Hay otra que va muy bien con lo que yo estoy diciendo. ¿Y dónde está el piloto? De Stacy Kramer, creo que se llama. O sea, una película que invierte todo el sentido lógico. Lo primero que te ponen en tu televisor dentro del avión son películas de accidentes de aviación. Porque tú vayas dentro del avión. Que te asuste. No, pero el mundo está medio loco. Yo recomendaría, aquí termino, porque realmente si no se tiene una cosmovisión
de lo que está pasando en el mundo, el que va a terminar loco es uno solo. Yo voy a recomendar a Jeffrey Schaff, es un economista catedrático de Estados Unidos. Incluso él agotó un turno en el Consejo de Seguridad de la ONU, en que se discutió la situación de Venezuela. Sí. O sea, que se apuntan gente a la sociedad civil y de cosas. Y me gusta su lógica, yo lo sigo a él. Entonces, le escuché anoche decir que es un error decir que como nada sirve, que la ONU no sirve, que todo el mundo hace lo que le da la gana. Que eso es un error, que lo que hay que defender la carta y los principios de la ONU y a partir de ahí reconstruir lo que se vaya a reconstruir. Y él tiene una lógica, independientemente de lo que diga Donald Trump. Él dijo que una de las inspiraciones básicas de la Carta de las Naciones Unidas fue Roosevelt. Y que incluso eso está en la Constitución de las Naciones Unidas, es decir, que no es la mente. Y además citó que Eisenhower, que fue después de Roosevelt, cuando él se iba a despedir, horrorizado por todo el seguimiento que le dio a la primera bomba atómica, él dijo que el complejo militar es que está dominando el mundo. Por eso yo creo, como dice Jeffrey Schaff, que hay que seguirse aferrando a esos valores, a esos principios. Termino recomendando también a Nelson Espinal Báez, el artículo de hoy de Diario Libre, magnífico, tocayo, Un mundo sin árbitro, cuando el orden deja de ordenar. Buenísimo. Léanse Espinal Báez, que él enfoca bien, él analiza mucho de estos acontecimientos que están ocurriendo ahora y le da a uno idea de que a pesar de que es un mundo medio loco y sin líderes, por lo menos se puede hacer algo. Ya lo saben, Jeffrey Schaff, pueden ver esa intervención en el Consejo de la ONU o seguirlo y léanse a Nelson Espinal Báez en el Diario Libre de la fecha. Buenos días. Bueno, buenos días Nelson, buenos días Catherine Yanesi, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Hoy 14 de enero, Día Mundial de la Lógica, a propósito del comentario de Nelson que evidencia la ausencia de lógica en la toma de muchas decisiones a nivel mundial que afectan a todos los países del mundo. A Dios sean las gracias por el amanecer de este nuevo día. En el plano internacional, señalar brevemente que en Irán continúan las protestas, organismos internacionales de lucha por los derechos civiles hablan de más de 2.500 muertos. El día de ayer, el presidente Donald Trump publicó en su red social Truth: patriotas iraníes, sigan protestando, tomen sus instituciones, guarden los nombres de los asesinos y abusadores, ellos pagarán un alto precio. Sigo. Pare, la ayuda está en camino, hagamos grande a Irán de nuevo. Como un acrónimo del MAGA, en vez de hacer Estados Unidos grande, hacer Irán grande. Entonces, bueno, en respuesta de eso, las autoridades del régimen iraní han dicho que bombardearán todas las bases militares que hay por ahí si hay represalias, y desde luego Israel, como siempre, el sospechoso habitual para los teócratas del régimen de Teherán. En el plano europeo, en el día de ayer, en el juicio de apelación que se le siguió a Marine Le Pen, favorita para las elecciones francesas del año 2027, de la derecha, extrema derecha francesa, dijo: si he cometido algún delito, no teníamos el sentimiento de estar cometiéndolo. Esa fue la defensa que ella dijo luego de haber sido condenada en primera instancia por lavado de activos, cuya condena la inhabilitaba para ser candidata presidencial en el 2027 por su inhabilitación política por los próximos 5 años. O lo que quiero decir es que en este juicio de apelación lo que se está determinando es si la favorita para ganar las elecciones dentro de 2 años podrá o no ser candidata. Donde sí se resolvió ese problema ayer fue en Perú, cuando la Corte Superior Nacional archivó, también por lavado de activos, el caso que se tenía contra la líder de la oposición, Keiko Fujimori, que va por el 4º intento de ser presidenta de Perú en las próximas elecciones de abril de este año. El archivo de ese caso por la Corte Superior Nacional indudablemente despeja el camino de su candidatura hacia las elecciones de abril. En el plano local, en República Dominicana, el presidente Luis Abinader sorprendió a unos estudiantes
del colegio, ¿de qué colegio fue? Del liceo. Del liceo. Germán Martínez. Germán Martínez, gracias. Lo sorprendió con una clase de moral y cívica. Creo que será parecida a la que le hizo en el Consejo de Gobierno hace como 15 días. Me imagino, ¿verdad? Porque uno no es profesor de la noche a la mañana, pero qué bueno por los estudiantes, qué bueno. Me imagino que tiene que ser una gratísima experiencia. Si yo me emocioné cuando estaba en kinder, oye, en kinder como con 5 años, cuando el Pato Donald fue a visitarme, todavía lo recuerdo como al día de hoy. Imagínense lo que puede sentir un estudiante con que el primer mandatario de la nación se tome el tiempo de durar 60 minutos dándole una clase. Tiene que ser una bonita experiencia y es un mensaje y sobre todo un endoso a la política del Ministerio de Educación que obedeció un amplio llamado de la sociedad constante y por décadas de volver a incorporar la asignatura de moral y cívica en las escuelas. Así que cuando el presidente va a un liceo a dar esa materia, no es solo a dar una clase, que para eso hay profesores, es a endosar una política de Estado que nunca debió perderse y que qué bueno que se ha retomado y que se mantenga. Muy bien, en el día de hoy el presidente estará ahí al lado, como dice Nelson, en Pasaporte. Ya que está cerca puede venir aquí a tomarse su cafecito Cora, yo no sé cómo lo cuelan allá en Pasaporte, pero estamos aquí estará el director. Puede venir de un brinquito. Puede un brinquito, puede venir hasta caminando. Está invitado, presidente, que esta es su casa. En el día de ayer, el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, dio una rueda de prensa en ocasión de algunos cuestionamientos que se están dando de medios de comunicación acerca de las gestiones y de la política de préstamos de esa institución. La ADP dijo ayer que si la fusión entre MESID y Minerva, que ellos van a una huelga, porque ellos están en contra, que eso no es una prioridad nacional, que eso es algo que se ha inventado este gobierno. Me imagino como Leonel Fernández se inventó el metro, como Balaguer se inventó la presa de Tavera y como Danilo se inventó Punta Catalina. Porque no se trata de inventar, se trata también de mirar más allá de la curva, que esa es la labor de quienes lideran el Estado. Pero son válidas las observaciones del ADP, desde luego, de que el consenso, la discusión tiene que darse más allá del mero trámite administrativo. Que tomen nota de lo que dice el ADP y qué bueno que las protestas que han hecho, como dijo Hidalgo, su presidente, las han hecho después del horario laboral, como debe ser, para que no se interrumpa la docencia. Y finalmente, recordando que ayer era el Día de Salud Mental, de la Depresión, perdón, Día Internacional, y yo dije una estadística al comienzo del programa, pues decir que en el día de ayer, en una jornada hecha por el ministro de Salud, Víctor Atala, se dieron importantes informaciones con relación a este tema. En República Dominicana, dice el ministerio y los especialistas que estaban en ese panel sobre la depresión del día de ayer, que en la República Dominicana el 4.7, la media del 4, pues, tiene algún síndrome de depresión. 500,000 dominicanos, para ponerle número a eso, sufren de depresión. Frente a ello, la respuesta del Estado, y hay que entenderla dentro de las restricciones presupuestarias, dice el ministro Atala que han aumentado de 925 a 1.100 los psicólogos clínicos que están en los 17 unidades de crisis, que antes eran 14, han aumentado 13 en esta administración, y que los psiquiatras han sido aumentados de 145 a 166 psiquiatras de cabecera en estas 17 unidades de crisis. Ciertamente los números no son definitivos, pero que se mantenga y que se incremente es una buena noticia. Y finalmente el 20 de febrero la dice Manzanillo Power que va a entrar en operación, inyectando 414 megavatios allá en la vecina provincia de Yanesi, en Montecristi. ¿Será así? Ay, sí. Buenos días. Eso va bien por ahí. Bueno, buenos días. Me sorprendiste. Yo pensaba que a Catherine le tocaba ahora, pero no. Aquí estamos. Buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer y de poder iniciar la jornada de hoy, miércoles 14 de enero. El tiempo va rápido, señores. Llevan las 2 semanas de enero del 2026. Ustedes van a ver que ahorita, en un abrir y cerrar de ojos, estamos en el año electoral, que es lo que tiene con muchas expectativas a los sectores políticos, especialmente porque cuando no hay reelección, este tema genera muchas interrogantes, hay más preguntas que respuestas,
en el ambiente político. Pero primero, gracias. Gracias por la sintonía de siempre a través de Despierta con CDN. Ya sabemos que en un rato el presidente Luis Abinader va a estar recibiendo el nuevo pasaporte electrónico, una iniciativa que encontró muchos obstáculos porque finalmente ha logrado salir a buen camino y qué bueno que así sea. Y decir que el presidente entró novedoso, señores, cuando si le seguimos el rastro de estas 2 primeras semanas del año, el presidente va a recibir el pasaporte hoy. Ayer se estrenó como profesor en el Liceo Germán Martínez. A los estudiantes del 5º grado van a pasar a la historia. Chicos, ustedes son historia porque eso no siempre ocurre. Pero además de los cambios en el tren gubernamental y que el presidente dijo que va a tener una nueva etapa en su gestión de gobierno a partir de ahora, lo hemos visto en esta puesta en escena. Y el 26 de este mes va a recibir la nueva cédula de identidad y electoral. Y si ustedes se fijan, especialmente para los que damos mucho seguimiento a los temas políticos, los movimientos que hacen las figuras de los principales líderes, la primera dama, Raquel Arbaje, está teniendo un papel más activo en las redes sociales, algo que al inicio de la gestión del presidente Luis Abinader fue así. Ella tuvo una gran participación en redes sociales, luego tuvo como una recogida, bajó bastante el perfil, pero ahora ha retomado esa interacción que ella hace con la ciudadanía con temas relativos al gobierno y a las cosas de la ejecución del gobierno. Así que hay que ver que el presidente, esto de la novedad, lo que no sé es para cuándo va a retomar la semanal o si se va a quedar ahí suspendida por un tiempo hasta que la gente se le olvide y no vuelva, no sé, no tengo la información oficial, pero sí este año la semanal no ha estado en la agenda del presidente Luis Abinader. Ustedes vieron que ayer aquí vino el ministro Paliza, presidente del PRM, y dio su explicación propia, en la que le corresponde minimizar los conflictos, decir que todo está bien. Sin embargo, déjenme decirles que según las informaciones a lo interno del PRM, esa resistencia que ha conllevado protestas para la fusión del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación tiene apoyo a lo interno del partido de gobierno. Para que ustedes sepan, una política de Estado, esto fue una decisión del gobierno del inicio del segundo mandato del presidente Luis Abinader, que dio a conocer, incluso a través del ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, una serie de fusiones, de supresión de instituciones y los movimientos, y muchas de esas todavía están pendientes. Una de ellas es la ley que aprueba la fusión del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación, y a esta decisión ha tenido una fuerte resistencia. Y según lo que se dice, el patrocinio fundamental a esa resistencia proviene del interno del partido de gobierno. Lo voy a dejar hasta ahí, pero ya ustedes saben por dónde anda este asunto de el distanciamiento que existe entre lo que hace el presidente de la República y el apoyo real que recibe, la cohesión interna que debe haber en el PRM y las ejecutorias del gobierno. Así que vamos a ver cómo todo esto evoluciona, pero no es tan sencillo como quiso decir Paliza. Buenos días, Catherine. Bueno, buenos días también, Yanesi. Buenos días a toda la audiencia de Despierta con CDN, arrancando la mañana de este miércoles 14 de enero. Aguanten, que la cuesta de enero yo sé que es larga, pero como todo en la vida pasa. Enero siempre es un mes
en el que la gente suele tener algún tipo de dificultad en virtud de que los excesos son parte de la receta decembrina, y aunque la gente trate en la medida de lo posible de ser comedida, siempre hay alguno que otro, por decirlo menos, descalabro en las finanzas personales, familiares y hasta corporativas. Nada, compañeros, hoy solamente quiero extenderme sobre un particular. Hay muchas informaciones relativas a, como bien señalaba Yanesi, Federico y hasta Nelson, de iniciativas gubernamentales que están siendo puestas en marcha por el Poder Ejecutivo. Entiendo que quizás la Dirección de Comunicación de la Presidencia esté activa en estos términos, porque ver al presidente ayer en ese escenario dando clases, pues por supuesto constituye parte de una campaña. A mí me luce positivo, pero me luciría más positivo que definitivamente ese 4% que invertimos en la educación de nuestros niños se vea reflejada en mejoría sustancial de la calidad y sobre todo de los resultados que esos niños entregan en virtud de las pruebas que se les realizan constantemente. No estoy diciendo que sea malo que el presidente vaya, es un buen gesto. El tema de la moralidad cívica creo que también vale la pena que se rescate, solo que ojalá que todo eso venga acompañado también de un trabajo minuto a minuto, para que los resultados, porque se hacen muchísimos esfuerzos, pero que los resultados sean sin duda algo que nos haga sentir orgullosos. Todavía, lamentablemente, en materia educativa existe un rezago. Ha sido un reto para el gobierno del presidente Abinader, pero también ha sido un reto para los gobiernos anteriores. Hay que ser sensatos en cuanto a eso. Amigos, estamos a punto de empezar la cobertura oficial de la Feria Internacional de Turismo. Eso va a ocurrir la próxima semana y hay al menos dos informaciones que surgen como colofón de lo que ocurrirá la semana que viene y que tienen que ver con la reactivación de rutas. Me llamó la atención y creo que es muy positivo que finalmente, después de casi 2 años de ausencia en la República Dominicana, Air France vuelva a operar la ruta, específicamente con Punta Cana. Santo Domingo todavía no se ha mencionado. Se habla por ahora de vuelos estacionales, o sea, vuelos que se van a iniciar, si no me equivoco, es el 13 de enero, bueno, que empezaron ayer, 13 de enero, y que se van a extender hasta marzo. Esa ruta, ese vuelo, ese avión, que es un Boeing 777-330, y carga 442 pasajeros, llegará desde el aeropuerto de Charles de Gaulle en París directo hasta Punta Cana. Eso no solamente va a permitir recuperar el mercado francés de turistas, que eran más de 400.000 antes de que se fueran y que bajaron de una manera importante. Les preciso la cifra, pero sé que cayó en más de 100.000 visitantes franceses con relación a cuando Air France operaba de manera directa esta ruta. Y no solamente que se podría recuperar el mercado francés, sino que también se pierde, si ellos no operan, toda la conectividad que ofrecen los vuelos de Air France específicamente con la capital francesa. Así que creo que es una información positiva, al igual que Copa, la aerolínea panameña, que está operando y que va a empezar a operar a partir del 15 de este mes, o sea, de mañana, 3 frecuencias semanales, lunes, jueves y sábados, tanto a Puerto Plata como a Santiago. Eso también es una buena noticia, así que, como les comento, son noticias preliminares previas al desarrollo de la Feria Internacional de Turismo, que ya hemos dicho, hemos sabido que el presidente de la República, Luis Abinader, no asistirá. Eso difiere de la información que inicialmente se había servido de que el mandatario asistiría a este evento, que es de vital importancia para la República Dominicana, no solamente por las promesas de negocios que se hacen, sino también porque el turismo es la espina dorsal de la economía del país y su potencial en virtud de derramar recursos hacia otros sectores productivos de la nación, pues yo creo que nadie lo discute. Nuestra compañera Raiza Álvarez está lista para darnos el detalle de qué está en la portada del periódico El Caribe y por supuesto también en cdn.com.do. Por cierto, gracias a los periódicos, a todos los que le dieron crédito a este programa, a Despierta con CDN y a CDN por la entrevista con José Ignacio Paliza. Parece que el boche de Héctor Marten estos días funcionó y la gente empezó, los colegas empezaron a comprender que hay que dar crédito, que a usted no se le cae nada por eso. Así que, qué bueno. Nunca es tarde. Adelante, Raiza.
Muy buenos días, compañeros. Buenos días a toda la audiencia de Despierta. Iniciamos este recorrido por el periódico El Caribe con el director general de Migración, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, quien participó en la entrevista especial de El Caribe y CDN, donde expuso las transformaciones desde que asumió el cargo. En otra información, las placas, marbetes y traspasos mueven 26.900 millones de pesos, mientras que el mercado crece en volumen de transacciones y en recaudación fiscal asociada. Y dando seguimiento a la desaparición de la niña Brianna, este miércoles se suma el FBI a las labores de búsqueda. Y cerramos la portada con la posición de Ignacio Paliza en torno a las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Y en la contraportada hablamos de deportes y del presidente Luis Abinader, quien aseguró que los preparativos de la 25ª versión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026 avanza de acuerdo con lo planificado y pues con los resultados satisfactorios. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes del país y el mundo, como esta del Banco Agrícola, quien ofreció detalles de su estatus financiero a raíz de las denuncias del mal manejo de fondos. Además, tenemos noticias de Yanilda Vázquez, quien anuncia nuevos planes sociales y pide la colaboración de los medios de comunicación. Cerramos en Estados Unidos, que ha permitido a Nvidia vender semiconductores de inteligencia artificial a China, pero con ciertas restricciones. Así que les invitamos a que visiten nuestro portal digital cdn.com.do y además adquiere un ejemplar de nuestro periódico El Caribe para que esté enterado de estas y otras informaciones en todo momento. De mi parte es todo, mantenga la sintonía con Despierta. Vamos con Jim Suriel y el informe sobre el clima. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a conocer las informaciones meteorológicas. Ya es miércoles, mitad de semana, y en nuestro país hemos tenido la producción de algunas precipitaciones en los últimos días por los efectos de una vaguada. Hoy habrá un sistema de alta presión controlando las condiciones atmosféricas en nuestra región del Caribe central y por lo tanto se registrará una disminución de las precipitaciones en República Dominicana. Esto se ha debido a que la vaguada que ha influido en los últimos días estará debilitándose y alejándose de nuestra zona de pronóstico. También vemos cómo avanzan los remanentes del Frente Frío número 20 al norte de la región del Caribe, alejándose de nuestra zona de pronóstico y dejando esa masa de aire muy fría al norte de la región del Caribe. Para hoy tendremos el panorama meteorológico parcialmente nublado a nivel nacional, pero en la tarde y en la noche podrían ocurrir algunas precipitaciones moderadas hacia la zona montañosa y hacia la región del Cibao. Veremos cómo ya a partir de mañana una nueva vaguada estará incrementando las posibilidades de precipitaciones en nuestro país, un sistema atmosférico que se ubicará al noroeste del territorio nacional, justo sobre Bahamas y Cuba. Así estará antecediendo a la cercanía de un nuevo sistema frontal, el número 21, que se moverá al norte de la región del Caribe durante los próximos días. Esa nueva vaguada estará aumentando las posibilidades de lluvias durante varios días en el territorio dominicano y podría extenderse hasta el fin de semana con la producción de aguaceros entre moderados y fuertes, sin descartar la posibilidad de algunas inundaciones repentinas en diferentes zonas del territorio nacional. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Muchas gracias, Jim. Contigo a la primera pausa. 7:34 minutos de la mañana, regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros siempre conectados. Ayer me comentaba una pareja de televidentes permanentes de este espacio, compañeros, y se los comparto además públicamente para que ellos sepan que yo no, que yo no me lo guardo. Que dice, una de las cosas que más me gusta de Despierta, dice, hay días que yo estoy de acuerdo con uno y otro día que yo estoy de acuerdo con otro. Y todos tienen sus posiciones, pero ahí todo el mundo se respeta y todo el mundo se guarda su forma y que le gusta, porque eso dice, yo un día estoy de acuerdo con eso, otro día estoy de acuerdo con Catherine, otro día estoy de acuerdo con Janice, sí, porque valoran el tema de la pluralidad. Y a nosotros nos encanta además que ustedes nos hagan saber
sus opiniones a través de las redes sociales y también, por supuesto, si nos encontramos en la calle, gracias por ese abrazo, por el acompañamiento y por regalarnos su tiempo, que es algo sumamente valioso. Estamos en Facebook Live leyendo algunos comentarios. Ahí está Héctor Franco mandándonos buenos días. ¿No lo ves, mi amor? Yo te lo puse. No, ahí está conectado. No sé por qué tú no lo ves, yo lo veo perfectamente. En todo caso, no, lo tengo tal y como está durante todos los días. Conéctense ustedes por allá, o si no, revisemos un poquito el tema de la transmisión, porque lo tengo tal cual, lo tenemos acá. Explícale a los televidentes que nosotros, siendo transparentes y fieles, ponemos los comentarios en la pantalla. Los ponemos textuales en pantalla. O sea, que no brincamos ni no. te decimos que... No, yo me brinco, ojo, yo a veces me brinco. Ah, no, ¿Cuál claro comentario que sí. me brinco? Los que no entiendo, porque si no logro entender, no puedo leer. Y aún así lo saludo. Y aún así lo saludo, aún así. exacto. Y aparece en pantalla. Una vez te acusaron Ahí de que está. tú brincabas a los piropos No, que claro me que tiraban no. a mí. Pero no es verdad. ¿Tú sabes cuántas Eso sí calumnias? era verdad. Calumnias. Sí. Qué linda está fulana. No, claro que no. Y mi gente, no me piropea. Y que es otra cosa que yo me brinco cuando hay calificativos, o sea, Impublicables. groserías, esas cosas no me gustan. Pero bueno, aquí hay una audiencia también a veces de menores de edad, hay que cuidarlo. Héctor Franco dice, buenos días, la disfuncionalidad de la ONU ha propiciado las violaciones grotescas a nivel internacional. Todo es posible en este convulsionado mundo. ¿Dónde está el informe de la OEA acerca del canal de Dajabón? No nos descuidemos acerca de nuestros vecinos, siguen llegando de manera ilegal. Aunque según el director de Migración ayer, pues como que se lo están pensando y hay muchos que están regresando por sus propios medios. Cuando le preguntamos el dato de proporcionalmente cuántos regresan en virtud de cuántos regresan voluntariamente, o sea, el porcentaje de los que son expulsados y de los que regresan, dice, no tengo el dato, pero vayan al periódico El Caribe, porque ¿quién fue que escribió la entrevista de... Darielis Quesada. Darielis Quesada tiene todos los daticos allí, anoten eso. Jacqueline Pérez dice, buenos días, bendiciones. Cristian Segura también, bendiciones para mi equipo de noticias de Santiago Villa Olímpica. Fuerte abrazo para Jocelyn Martínez también, querida, gracias por estar allí. Alan Daniel Vargas Corsino, a ver, muchos seguidores con apoyo, mucho apoyo para, bueno, saludos, Alan. ¿Ves? Si no entiendo, porque son frases sueltas, no te puedo leer. Frank Pérez Mota dice... Venezuela, vivió Duarte, entierro multitudinario de Villo Frometa, artistas merengueros que creían que eran venezolanos. En una ocasión la embajada venezolana se hacía en largas filas en busca de visas y dominicanos fueron bien recibidos, petróleo por habichuelas, etcétera. Y hay políticos dominicanos que apoyan a Maduro y no defendieron al pueblo venezolano la dictadura de Maduro, ni fueron al Parque Enriquillo a defender a los venezolanos recién llegados, vendían jugo y arepa, la policía no los quería y mucho del pueblo protestó para que lo dejaran vender. Gracias, Fran, por este relato. Odani Peña, buenos días desde Atlanta. ¿Qué opinan ustedes del caso de violación de Julio Iglesias hacia esas dos damas? Ayer mencionábamos la investigación temprano. Se sabe que la Fiscalía Española ha iniciado un proceso de investigación del que todavía está en una fase preliminar y no han avanzado, pero ya hay información dura sobre ese particular. Sé que hay reporteros españoles que ya han llegado a República Dominicana para cubrir los detalles, porque una de las mansiones de Julio Iglesias que está dentro de la investigación está en República Dominicana. Yo ayer mencionaba con un grupo de amigos que el lugar en donde hayan ocurrido este tipo de incidentes, yo creo que es cuasi irrelevante. Lo que es realmente relevante es la agresión en sí misma. En el caso de que se haya producido, no estoy diciendo que las víctimas estén mintiendo, estoy diciendo que eso tiene que pasar obligatoriamente por un proceso judicial. De momento lo que hay es una investigación que duró 3 años, que llevan adelante 2 medios de comunicación muy serios y que tienen suficientes elementos como para que cualquiera, sobre todo en justicia, no solamente dude, sino que inicie, tal y como ha empezado, un proceso de investigación formal. Julio Iglesias todavía no ha dicho absolutamente nada. El amante latino. Johnny Díaz, buenos días, Catherine, saludos a todos. José Ramírez está en San Tomás, escogido campeón. Claro que sí. Y desde la autopista 14 dice que está bastante fresco el clima. Yo creo que sí, pero es como que arranca en la mañana fresco, al mediodía usted tiene que quitarse si tiene una chaquetica cualquiera y entonces después en la tarde el asunto mejora. Pero disfrutemos de los días de temperaturas todavía
decentes, por decirlo de algún punto de vista. Salgan a las terrazas en las noches, que el clima está todavía sabroso. 7:40, Fede, vamos a arrancar con noticias. Como decíamos al comienzo del programa, el presidente de la República, Luis Abinader, el día de ayer fungió como docente al impartir una clase de moral y cívica y ética ciudadana a estudiantes de 5º grado del Liceo Germán Martínez, donde expresó que esta materia debe colocarse adelante en el sistema educativo porque permite formar mejores ciudadanos y mejores ciudadanos. Previo al inicio de la docencia, el presidente Abinader, acompañado del ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, dijo que al hablar durante la planificación de este año se estableció que los principales funcionarios del gobierno y también personalidades del país impartan la materia para que la gente conozca su importancia. De que los principales funcionarios del gobierno y también incluso personalidades del país, acordamos con el ministro, de que vinieran a dar esta clase para que la gente supiese lo importante, lo necesario, lo vital que es la moral y cívica, porque sin la moral y sin la cívica no hay ninguno de los otros conocimientos. Entonces, empezamos hoy, en algún momento yo espero que el ministro sea profesor, la vicepresidenta acordamos también que lo va a hacer, ya hoy me dijo la primera dama que ella quería ser profesora también, o sea que vamos a hacer para que la moral y la cívica la gente sepa esta materia que hemos reintegrado, lo importante que es para la educación de nuestros jóvenes. Bueno, y el primer mandatario también enfatizó en torno a la necesidad de cumplir las leyes, respetar el orden público, cuidar los espacios comunes, reciclar los residuos, respetar las filas, ser puntuales y actuar con tolerancia frente a las diferencias de opinión, como prácticas básicas de una ciudadanía responsable. Bueno, estudiante de 5º grado, eso está bien, yo apoyo eso. Yo creo que es un buen mensaje. Es algo novedoso incluso, siempre y cuando no sea la idea de un estratega de esto que viene de afuera. Que presidente, eso le va a dar visibilidad, siempre y cuando no sea eso. Porque podría aprovecharse para insistir en meter la Constitución en el currículum. Entonces, Guevara perdió como 3 batallas. El magistrado es un triunfador, pero tiene que reconocer que firmó como 3 acuerdos con educación con distintos ministros y nunca se cumplió eso. Ni siquiera la imprimen, porque otra de las propuestas es imprimir millones de esas, Constitución, que la tengan ahí. Entonces, ¿qué mejor valor que comenzar por la Constitución de la República? Yo creo que sí. También la invitación, ya la primera dama, la vicepresidenta, se apuntaron para dar su clasecita. El ministro parece que también, y gente de la sociedad, y funcionarios con el perfil de docente, que se apunten ahí para que la escuelita no se convierta en la escuelota. Bueno, la realidad es que eso pudiera, si uno lo quiere ver desde el punto de vista político, pudiese ser criticable, alguien lo pudiera criticar sobre la base de que un presidente no tiene que estar en esas cosas. Pero la hora hombre de un presidente o la hora de trabajo de un presidente cuesta mucho para desplazar 3, 4 horas, lo que implica esto. Ahora, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de guiar la sociedad, desde el punto de vista de las cosas que hemos perdido como sociedad, de esos valores, de esas prácticas, de esa correcta ciudadanía, que la estamos perdiendo nosotros como país en un contexto donde el mundo la está perdiendo como mundo, porque la disolución, la descomposición social no es un fenómeno de la República Dominicana, eso está pasando en todo el planeta y sobre todo en Occidente, sobre todo en las democracias funcionales de los países de Occidente. Entonces, retomar estos valores, retomar la enseñanza, pero ojo, con no solo la teoría acompañada de la práctica, es algo muy importante. Algo muy importante que ha sido un logro de esta gestión de Luis Miguel de Camps, ministro de Educación, de incorporar esta materia, que no hace más que responder a un reclamo ciudadano de décadas. Aquí se está hablando de eso de hace 15, 20 años. No sabemos si es efectivo o no, pero algo debe de dejar realmente. Y como que dices, Nelson, refiriéndote a los esfuerzos del magistrado Milton Ray Guevara, voy más allá. Le añado los esfuerzos adicionales a eso en su labor de presidente del Constitucional, en su momento el doctor Ray Guevara, los esfuerzos que ahí hizo Pablo Ulloa, defensor del pueblo, que hizo una constitución infantil animada, que preparó un kit
con 20, me parece, capítulos, con Muy bonito, por animación, cierto. que es simplemente ponerlo ahí diseñado conceptualmente, pedagógicamente para los diferentes niveles, para los muchachos. O sea, no estamos hablando de un tocho de 1 hora, sino capitulitos como con muñequitos. Y eso por este oído le entró a los ministros de Educación de este gobierno y por este otro oído le salió. Ahí están las soluciones, esperemos que las adopten porque ya están hechas y son gratis. Pero felicidades al gobierno y al presidente por esta clase y que sea la primera de muchas. Sí, muy de acuerdo que es un gran mensaje de retomar algo que es un sentimiento, porque aquí le hace falta mucha moral y cívica. Y en la parte final del video que vimos del presidente, de la historia, de lo que ocurrió ayer en ese liceo con los estudiantes de 5º grado, decía él el tema de la tolerancia, de respetar las opiniones ajenas a la gente que no piensa igual que nosotros. No hay que ofenderlo, no hay que descalificarle, hay que aprender a debatir en el marco del respeto a la opinión ajena. Entre las cosas que dijo el presidente ahí también es que además de la primera dama, la vicepresidenta, van los funcionarios de primer nivel a impartir esta docencia, pero obviamente que lo que se trata es, le pondría yo esta palabra, de una cruzada nacional. Quizás es lo que quiere impulsar el presidente con esta iniciativa, de una cruzada para que la moral y la ética se pongan de moda. Pero no se debe olvidar que esto no es un asunto de teoría, es algo que se predica con el ejemplo. Y el profesor es alguien que además de los recursos didácticos para enseñar a leer, escribir, restar, sumar, multiplicar y dividir, es un ejemplo, es un modelo para los estudiantes. Entonces, hay que tomar en consideración a quienes es que vamos a tomar de ejemplo como personalidades públicas para ir a hablar de moral y de cívica, porque cuando usted menos espera, aparecen no es una personalidad, sino un personaje. Hay gente que se crea un personaje para estar en los medios de comunicación, en las instituciones, y resulta que cuando usted va y busca, se encuentra con su realidad, con lo que es, y siempre hay un grupo de gente que conoce quiénes son esos, que son un personaje, que se crea un personaje para andar engañando gente, entonces esos no cualifican. Así que el instrumento que se use para elegir a esto cuenta para estos casos. Pero también quiero hacer una puntualización con relación a este tema. Esto es con el ejemplo, porque hemos visto cómo desde las instituciones públicas, desde el gobierno en sentido general, se toma dinero de los contribuyentes para patrocinar espacios en los medios de comunicación que no son el mejor ejemplo de la moral y la cívica. Por ahí también hay que comenzar, que eso no es lo que se patrocina. Entonces usted ve que ese presupuesto se destina a gente que tiene un perfil totalmente contrario a la moral y la cívica, en detrimento de quienes sí hacen un trabajo que orienta a la ciudadanía y que debe ser el ejemplo a seguir. Con eso también hay que tomar en consideración, no solamente ir a impartir docencia, que está muy bien, excelentemente bien, pero vamos a predicar con el ejemplo. Pasemos de las palabras a los hechos y dejemos de patrocinar modelos que lo que hacen es promover los antivalores. Bueno, sé que en los próximos meses se van a revelar los resultados de las pruebas PISA y hay mucho que decir sobre el tema de la educación, incluso sobre el desarrollo de nuevas tecnologías. Hay países incluso que están prohibiendo la utilización cuasi absoluta de incluso teléfonos celulares, en fin. Y yo creo que en República Dominicana el reto de la educación sigue estando allí latente. El mensaje desde el punto de vista comunicacional de llevar al presidente de la República a hablar
de moral y cívica, estudiantes de 5º grado, lo puedo comprender desde la perspectiva de la comunicación política que se dirige desde el Palacio Nacional. Y creo que el presidente de la República, y los números así lo avalan, puede ser una figura que hable de moral cívica y ética. Ha sido un discurso permanente y la gente se lo sigue reconociendo porque los números avalan niveles de popularidad que no son necesariamente con los que ganó en el 24, que por supuesto han sufrido una merma producto de la propia dinámica gubernamental, pero que a quien se le sigue considerando una persona que defiende principios como la ética y la transparencia. Ahora, yo no sé si todos los funcionarios del gobierno puedan hacer esa tarea de convertirse o erigirse en maestros, porque ¿qué debe ser un maestro? A mí me gustaría verlo desde la lógica de los niños que están allí sentados. El maestro no solamente está para guiar el presente de los pequeños, sino también para erigirse, constituirse en figuras a emular. Entonces yo en eso sí difiero con Federico, en que yo no creo que vayan a ser muchos los que vayan a dar la clase, y los que se vayan a parar al frente de los niños a darles clase, sepan que si en el futuro, en el camino, algo se distorsiona, esos mismos niños les van a ver con otros ojos. Claro. Así que quizás, viéndolo desde esa perspectiva, le voy a dar un giro a esto. Llévenlos a todos. Lleven a todos los funcionarios a que le vean la cara a sus niños. Para que el día que pase algo, recuerden la mirada de esos menores, la mirada de esos muchachos que creen en ustedes para llevar adelante el futuro del país y que les han ido a hablar de moral y cívica. Con el tema de los teléfonos celulares, que no les vayan a hacer esos mismos estudiantes un video del que ustedes después tengan que repetirse. Pero como dinámica de comunicación del gobierno y desde el Palacio me parece bien que hayan llevado adelante esta tarea que comprometa a los funcionarios y que también inspire a los niños. Yo hubiese preferido hacer el lanzamiento de una suerte de acto, pues, con otros actores, porque si ustedes ven la primera plana de casi todos los diarios, la foto que Abinader dio una clasecita de moral y cívica. Hubiera sembrar la idea de que es un proyecto, pero ni modo. No, yo creo que fue una acción, me refiero. ¿No? Ahora, tú diciendo esto de los funcionarios que vayan allá para que lo vean a los niños, me recuerdo yo, bueno, pero hubo funcionarios del sector salud que fueron a los hospitales y miraron a los pacientes a los ojos. Es lo mismo. Y sacaron 100 en ética. Y sacando 100 en ética, haciendo lo que estaban haciendo. Sí. Perdón, lo que supuestamente estaban haciendo. Claro, pero tú sabes qué, pero la gráfica queda. Y aunque acá se haya caído en la lógica de que nada es nada, la verdad es que esas imágenes le quedan a una sociedad grabada. A esos niños no se les olvida, a esos pacientes no se les va a olvidar, Federico. No. Y eso tiene una significación, aunque nos hayan dicho que nada es nada, sí, claro que sí. Hay situaciones que lloran ante la presencia de Dios, por decirlo de alguna manera, y que la gente, créanme, que pasa factura. Bueno, en otro orden, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, doctor Servio Tulio Castaños, exhortó al Congreso Nacional a priorizar en la próxima legislatura el proyecto de ley que establece el sistema de alerta AMBER ante los casos reiterados de desaparición de menores en el país, siendo apenas el más reciente el de la niña Brianna Genao. Este tipo de desapariciones se vienen repitiendo en la República Dominicana. Es decir, hay una preocupación. Entonces, yo pienso que el Congreso debiera de poner eso como su principal punto en la agenda legislativa de la próxima legislatura. Parecería que se trata de un caso complejo porque que las autoridades, sobre todo todas las agencias que tienen que ver con la investigación del país, que hayan estado involucradas en esta investigación y que no han podido darle una respuesta, evidentemente de que se trata de un caso muy complejo. Voy a reintroducir también y los demás tienen que reintroducir lo suyo y ojalá se apruebe rápido en cualquiera de las cámaras. Yo entiendo que es un proyecto que no podemos ya estar fuera de lo que es la modernidad en ese sentido, porque es algo de cualquier país moderno ya tiene lo que son las alertas. Bueno, en el año 2022, el entonces diputado Orlando Jorge Villegas sometió el primer proyecto de alerta AMBER. Voy a repetirlo. En el año 2022, el diputado Orlando Jorge Villegas sometió ese primer proyecto que perimió. Luego hay tres más, ya van 4, 3. ¿El de Ligia Barceló? Ligia y
nuestra amiga, ¿cómo que se llama? La diputada, ay Dios mío, ¿Cuál? Liz Mies. Ah, Liz. El de Jarabacoa, Rogelio Genao, el de La Vega, Exacto. el senador Genao, y el de Cholitín. 4. De esos 4, de esos 3 primieron 2. O sea, de los 4 queda 1. No mencionamos allá. Sí. Y entonces, pero esto no está pasando en un Congreso atomizado donde la oposición puede, si quisiera, impedir. O sea, la pregunta es, un Congreso de hipermayoría PRMista. Y los proyectos de ley, los 4, son del gobierno o, en el caso del de Genao, de aliado del gobierno. Y es un pedimento social. Y hay personas desaparecidas. La más última pena es bien. Y además, el proyecto final se le modificó un componente, y recuérdense que Guido, cuando el presidente del Indotel estuvo aquí, habló de eso, de también de vincularle alertas tempranas en el caso de desastre, con geolocalizaciones, que usted sepa, mira, un fuego, un terremoto, un tsunami. Y la pregunta es, ¿por qué no aprueban esto? ¿Por qué no es prioridad en la agenda del presidente del Senado? ¿Por qué no es prioridad en la agenda del presidente de la Cámara de Diputados? ¿Por qué no es prioridad en la absoluta y aplastante mayoría de diputados y senadores que tiene el PRM para impulsar cualquier proyecto de ley, así como hacen con los préstamos? ¿Por qué no? Vamos a esperar que te perime también. Mira, ya que Federico menciona a los diputados, precisamente yo iba a hablar de la existencia de varios proyectos. Cuando llegó la propuesta de Finjus, en la redacción del Caribe se estaba haciendo un trabajo y me di cuenta realmente, debe estar ya plasmado, que son varios proyectos y que es bastante tiempo mamoneando este tipo de cuestiones. Entonces a veces uno no entiende cuál es la lógica. Y recuerda también, Nelson, que yo mencionaba ayer, que al margen de los proyectos legislativos que se han presentado sobre el caso de la alerta Amber, en septiembre del año pasado se lanzó el Sistema Nacional de Alertas y algunos pensamos que se trataba de eso, entonces que por eso se habían pausado las discusiones en el Congreso, porque el Sistema Nacional de Alertas involucra otro tipo de mensajes y de llamados a la atención. Me refiero a la alerta roja, a la alerta Amber, también está la alerta rosada, la alerta azul y la alerta plateada, si no me equivoco, que involucra a un grupo distinto de personas, no solamente a menores de edad, como el caso de la alerta Amber, sino que también están envejecientes, etcétera. Pero no hemos vuelto a saber nada más. Eso ocurrió en septiembre, se hizo como una prueba piloto, una primera prueba en la que participó, por cierto, Guido Gómez Mazara, al frente del Indotel, porque desde allí al parecer se iba a motorizar la incorporación de este tipo de alertas. Pero no es para nadie un secreto que ante las recientes desapariciones esto es una prioridad para el país. A esto hay que agotarle el ciclo de espera, también por supuesto coincido con Federico en virtud de que el PRM tiene mayoría y estos son los temas que tú dices, y no una mayoría cualquiera, una super mayoría que le permitiría La que usa para aprobar los préstamos. Claro, Y para de modificar la manera casi Constitución mecánica. una semana. Claro. 6 días, compañero. Pero cualquier Rápido. cosa. ¿Fue 6 así? días, 6 días. 6 días, mira, una Constitución modificada. Pero solamente con relación... La Constitución. Entonces, hay razones para cuestionar. Solamente añadir a eso que nuestros legisladores son recurrentes. Cuando hay un tema de moda, el caso del YESER, yo no sé cuántas ¿Fueron 20 y pico proyectos? Sí, pero los mismos que lo someten después se olvidan de eso, cuando ya el tema no está en la opinión pública, que lo que hace es poner en evidencia que no hay una esencia, un convencimiento real de que esos proyectos van a llevar una solución, sino que es gente que se monta como en una ola y va y presenta un proyecto y después lo olvida. Y me disculpan, que todas las iniciativas son buenas, pero vamos a ponerle carácter y vamos a mantenerlo caliente para que eso proceda y se tome en cuenta y se aprueben esas iniciativas que son para beneficio de la mayoría, y no cada vez que hay un tema de moda usted venga y se monte ahí. No, y además que el tema de la ley hay que verlo, porque aquí hay un tema de privacidad de la ciudadanía y de intromisión. Entonces usted necesita un marco jurídico que articule toda la agencia y que obligue a esa agencia a interactuar. El Indotel no puede enviarle porque quiere con una resolución y meterse en su celular y decirle qué tiene que hacer y qué no hacer, si no hay un marco legal que lo habilite, que lo hace el Congreso, por ejemplo. En esa iniciativa que te comento del plan de alertas, pero lo estuve leyendo ayer, de cara a lo del caso de la niña Oriana, que por cierto hoy el FBI se incorpora a la búsqueda. Ayer parece que estuvo entrenando a los policías con el tema de los caninos.
de los perros para el tema de reconocimiento, etcétera, involucra también a otras instituciones del Estado, no es nada más Indotel, involucra el Ministerio de la Presidencia, que también tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con sistema 911, está también creo que el Ministerio de Interior y Policía, pero por supuesto hace falta un tejido legislativo que le dé peso a la incorporación de tecnología que permita encontrar de manera rápida y efectiva a los niños, a los envejecientes, a las personas con algún tipo de discapacidad desde el punto de vista de salud mental y que se encuentren rápido. Las primeras horas son vitales, son claves. En el caso de Briana estamos alcanzando el día 14, desde que su familia no sabe nada de ella. El caso del niño de Jarabacoa está perdido desde hace ya casi 10 un año, meses, casi un año. Entonces eso por supuesto genera mucha tristeza y mucha inconformidad, porque el que desaparece para las familias, ese ciclo jamás se cierra. Eso se queda como una herida allí recurrente, y nosotros además queremos felicitar el trabajo que ha hecho nuestra compañera Yulisa Céspedes en su programa Reporte Especial con el tema de los desaparecidos. Ayer yo decía que en 4 años son más de 2.000. Hay 1.800 casos de desapariciones no resueltas, según organizaciones que precisamente se dedican a contabilizar esto. O sea que de que es un problema serio, es un problema serio. Ya ahora el gobierno, pues entonces que tome las decisiones que tenga que tomar. Dice que el niño de Jarabacoa está perdido, en el sentido estricto, perdido porque se perdió. Sí. Y esa página se pasó. Ojalá que con esta niña de Inver, Puerto Plata, no se pierda la niña y no pasemos esa página. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por continuar con nosotros. Retomamos los almuerzos habituales del periódico El Caribe en conjunto con CDN Canal 37. Una entrevista que ustedes van a ver también desplegada en el periódico en su versión impresa y, por supuesto, en el digital del Caribe y de cdn.com.do. Tenemos el gusto de presentar a continuación al primer invitado, hay que decirlo así, de este año. Me refiero al vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester. Él es el director general de Migración de la República Dominicana, a quien le damos las gracias por la cortesía de acompañarnos. Sabemos que usted no da tantas entrevistas, así que tenerlo acá a usted es un gusto. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo de este Multimedios del Caribe y CDN. Para nosotros verdaderamente es un gran honor estar aquí, sobre todo con un medio que ha sido parte de los medios tradicionales, porque viene con una gran historia en lo que es el periodismo de la República Dominicana desde los tiempos del Caribe, y sobre todo CDN, que fue uno de los primeros pilotos de la televisión moderna, de los noticieros, la nueva versión de noticiero aquí en la República Dominicana desde que salió al aire. Así que estamos en la mejor disposición de compartir las impresiones que ustedes deseen y las informaciones que ustedes necesiten para estar al tanto de lo que ha hecho la Dirección General de Migración en los últimos tiempos, en los últimos meses, y sobre todo cómo nosotros hemos tratado de cumplir al pie de la letra, implementar las políticas públicas que en materia migratoria ha enunciado el presidente de la República, Luis Abinader, el Consejo Nacional de Migración y la ministra de Interior y Policía. Vicealmirante, déjeme comenzar con una pregunta aparentemente marginal, pero yo le doy mucha importancia porque a veces nosotros los dominicanos, cuando una cosa está mala y se resuelve, se olvida cuando está buena. A propósito de que pasaron la fiesta navideña, antes era un dolor de cabeza para las autoridades cuando los vecinos, los ciudadanos haitianos salían del país y después volvían en enero y se armaba un molote grande. Yo recuerdo una vez que apareció un cura con 3.000 haitianos que quería entrar, pero este año ni nos enteramos que salieron o que entraron. ¿Cómo está funcionando esa parte y por qué no hay ruido ahora? Bueno, nosotros, la Dirección General de Migración, en coordinación con el Ministerio de Defensa, que es un aliado importante en este tema, y es quien lleva la seguridad fronteriza, ¿verdad?, a lo largo de la franja, y nosotros en los puntos de control migratorio, a través de los planes conjuntos que se han implementado, pues tenemos operaciones de carácter permanente en todo lo largo y ancho de la frontera dominico-haitiana.
ha habido hubo salida importante, una gran cantidad de nacionales haitianos retornaron de manera voluntaria a Haití durante este periodo. Muchos llevaron mudanzas y equipos en serio, lo que va a demostrar que estaban abandonando el territorio nacional. Y es importante que en los últimos tiempos ha habido varias salidas voluntarias, muchas salidas voluntarias de nacionales haitianos, desde que nosotros empezamos a aplicar la medida de deportaciones que nos encomendó el Consejo de Seguridad y Defensa en octubre del año 2024. Entonces, nosotros para esos fines, pues hemos fortalecido todo lo que son los operativos de interdicción migratoria y todo lo que son los controles migratorios, los inspectores migratorios en los cruces fronterizos formales. Vicealmirante, bienvenido a CDN y al Caribe. El tema de la data biométrica, que es parte también de esos planes de abril del año pasado que delineó el presidente y el Consejo Nacional de Migración, ¿cómo ha ido la captura de datos de esos irregulares haitianos y también de los que no son irregulares y que pasan a hacer comercio a República Dominicana? ¿Cuántos se han capturado? Si hay algún nivel de reconocimiento de reincidencia de esos ciudadanos que lo deportan y luego vuelven. El sistema biométrico que ha implementado ya tiene varios años en proceso de implementación por parte de la Dirección General de Migración, ha sido un programa exitoso. Nosotros ahora mismo tenemos una importante cantidad de registros biométricos. Esas son informaciones que tienen un carácter confidencial y nosotros pues básicamente todos los que son llevados a los centros de procesamiento migratorio son sometidos a un proceso de biometría, pero no solamente un proceso de biometría, es a un debido proceso de manejo de casos migratorios. Esto incluye la inspección cuando llega, la recepción, la verificación de la documentación que portan en caso de que la tengan, su validez. Luego de ahí pasan a un proceso de entrevista. De ese proceso de entrevista pasan parte al departamento jurídico. El departamento jurídico ahí se levanta el acta y ahí ¿verdad? Luego de la entrevista se determina si hay algún arraigo o no hay arraigo. Si no hay arraigo para permanecer en el territorio nacional o no existe un permiso de trabajo o algún tipo de residencia de los que emite la Dirección General de Migración, entonces va a hacer su proceso jurídico y ahí se le levanta el acta de deportación y luego de ahí entonces pasa a la sección de deportación y son repatriados a su país al día siguiente. Este proceso se hace, no duran 24 horas en los centros de procesamiento migratorio. Una de las políticas que hemos implementado es tratar y hemos incrementado las capacidades, tanto de personal, equipos y tecnología, para que este proceso se haga rápidamente. Solamente para el año pasado nosotros deportamos 379.553, me parece el número exacto. ¿Y solamente el número de deportados tiene data biométrica o todo el que cruza? Todo el que entra a un centro de procesamiento, independientemente sea, ¿verdad?, tenga legitimidad o no tenga legitimidad en su estatus migratorio, es sometido a la biometría para garantizar la verdadera identidad de la persona con la que nosotros estamos interactuando. Ahí ese sistema nuestro, esa plataforma tecnológica de migración, nos permite detectar reincidencias. Exacto. Esos casos de reincidencia son sometidos a un proceso de investigación más profundo. Y ahí nosotros vamos analizando cuáles son las causas de la reincidencia, cuáles son los mecanismos ¿verdad?, utilizados para retorno. Y eso pasa a cargo de la Dirección de Inteligencia y del área de investigaciones. Y hemos actualizado ahora mismo, en función de todas las informaciones y del incremento del personal de inteligencia enfocado en los asuntos migratorios,
las rutas y los distintos patrones de movimiento que se han estado produciendo a lo largo de la frontera dominica-haitiana. Estas informaciones son compartidas con los comandantes de las brigadas del ejército, con el CESFRON y con la policía y las demás agencias de inteligencia para eso. Y por eso ustedes ven que diariamente nosotros tenemos vehículos incautados, detenidos, tanto por el ejército como por nosotros, como por otras, y hemos detectado un sinnúmero de modalidades, motores, contenedores, compartimentos ocultos en vehículos. Y todo esto va dando resultados y cada día más nosotros pues estamos entrenando al personal para que, y trazando lineamientos, fomentando una doctrina operacional que verdaderamente nos ayude a seguir consolidando el control migratorio en la República Dominicana. Ustedes saben, este es un proceso, es una gran transformación. Lo que se ha hecho es algo verdaderamente que ha consolidado un concepto de operaciones conjuntas con un alto nivel de interoperabilidad. Y eso es lo que se traduce en el resultado que presentamos a final de este año. Este año venimos ahora también con mejoras, estamos ampliando lo que son los entrenamientos, estamos insistiendo, como hemos hecho desde el principio, en el respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas, porque nosotros, una de nuestras principales metas es esa. Hemos llevado, durante este año tuvimos varias visitas, hemos trabajado, recibimos visitas de la Embajada de Haití que reconoció las condiciones y se dieron cuenta verdaderamente del proceso, porque hemos trabajado en base a la transparencia. Nosotros somos gente de puertas abiertas y como puertas abiertas que tenemos, hemos recibido personas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hemos recibido personas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, hemos trabajado con UNICEF, todos los temas con CONANI y todos los temas de menores, y nuestro propósito va a ser siempre ese. Igualmente, el propósito secundario, que es también primario, y lo digo secundario porque eso va a ser en función de la reacción en los operativos, es el uso racional de la fuerza. Hemos establecido un protocolo de uso de la fuerza y ese protocolo está basado en las normas del derecho internacional. Derecho internacional humanitario, derecho internacional de conflictos armados, y donde está claramente definido lo que es un intento hostil o una agresión hostil. Nuestro personal respeta, tiene que ser respetado. Nosotros no aceptamos que personas interfieran en los operativos de interdicción, que traten de obstaculizar la facultad y la autoridad que tiene la Dirección General de Migración para aplicar la ley. Ahora lo hacemos dentro de ese marco y de esa política de uso de la fuerza que ha sido consensuada. Vicealmirante, hay un tema y es que en la gestión del presidente Luis Abinader, evidentemente que el tema migratorio tiene una prioridad en la agenda. Sin embargo, siempre ha habido quejas por un tema de recursos, de la cantidad de recursos que necesita una política tan amplia como esta. Nos gustaría saber cómo está migración con relación al tema, si tienen los suficientes recursos para poder desplegar los operativos necesarios y todo lo que esto requiere, o si operan con muchas limitaciones. Bueno, yo creo que la política migratoria que ha enarbolado el presidente Luis Abinader es una respuesta a los dominicanos, a una preocupación de los nacionales dominicanos en el sentido de la presencia de inmigrantes irregulares en nuestro territorio. Y esto nosotros lo estamos abordando ahora mismo de una manera muy objetiva. Todo lo que se ha hecho, la Dirección General de Migración ha recibido apoyo presupuestario de la Presidencia de la República para llevar a cabo estos proyectos. Solamente pensar que nosotros ingresamos 1.023
agentes migratorios el año pasado. La adquisición de 60 camionetas, 58 vehículos para los operativos de interdicción y las deportaciones, 50 camiones y 8 autobuses, esos autobuses que ustedes lo han visto, con aire acondicionado, con sanitario. Ahora venimos con este nuevo año, ya estamos identificando mejorar y dignificar estas operaciones, porque esos camiones tienen aire acondicionado. Y ahora lo que estamos viendo es que también vamos a buscar que esos camiones tengan también instalaciones sanitarias dentro para hacerle la vida más, ¿verdad? El viaje más seguro a todas las personas que nosotros nos veamos obligados a desplazar hacia su territorio. Igualmente ha habido una inversión importante en lo que es esa estructura biométrica. Hoy en día nosotros contamos con 2 sistemas biométricos. Y eso es importante porque ustedes saben que en tecnología siempre hay que tener un respaldo. Entonces nosotros tenemos esos 2 sistemas operando e interoperando. De manera que cuando en un sistema hay una captura, se consulta también diferentes bases de datos. ¿Por qué? Porque la biometría no solamente es el registro biométrico, es la depuración electrónica de la persona que nosotros tenemos, para ver si tenemos alguna orden de captura, a ver si esa es una persona que está buscado por Interpol o tiene algún reclamo por las autoridades judiciales dominicanas o cualquier otro tipo de situación que pueda producirse al margen de la ley. Y básicamente pues entiendo que sí, que mejoró sustancialmente el año pasado el presupuesto. Ahora nosotros también tenemos una situación que estamos hablando porque parte del presupuesto de la Dirección General de Migración se basa por captaciones, por los servicios prestados. Entonces estamos viendo algunos ajustes porque a veces tenemos problemas y queremos aprovechar más los recursos que captamos, porque en los últimos meses esas captaciones a veces no tienen la disponibilidad por el tiempo que duran los procesos, etcétera. Entonces estamos viendo un análisis y estamos haciendo un planteamiento, tanto que ya lo hemos conversado con el ministro de Hacienda, con el director general de presupuesto, con el señor presidente, para ver qué oportunidades de hacer mejor uso y aprovechamiento de los recursos. Pero también hay una parte importante, porque por ejemplo, migración no es solamente la interdicción migratoria y el tema haitiano. Migración es responsable por la entrada y salida de 24 a 26 millones de personas que, ¿verdad?, que cruzan a través de nuestro territorio por la vía marítima y aérea. Los cruceros, los pasajeros que llegan a través de los diferentes aeronaves. Solamente en aeronaves tuvimos más de 20 millones de operaciones de control migratorio, solamente por la vía aérea. Entonces eso necesita también una infraestructura tecnológica, porque el tiempo de espera de un pasajero, desde después que se desmonta de un avión, es crítico, y sobre todo más en un país turístico como es la República Dominicana. Ya nosotros hemos venido trabajando con el señor presidente, con el Ministerio de Turismo, estamos evaluando ver el salto que podemos dar en materia de control migratorio para automatizar ese registro, de manera que la experiencia de entrada y salida de las personas que vengan a la República Dominicana sea una experiencia ágil y expedita, y que solamente tengan que hacer contacto con un inspector de migración en caso de que el sistema arroje alguna señal de alerta que amerite una inspección o una verificación personal. Y esto es algo, ¿verdad?, que nosotros le estamos poniendo mucho empeño,
porque verdaderamente la República Dominicana es un país que ha crecido. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios al país que tenemos. Hoy en día, en toda la región, cuando nosotros miramos de norte a sur, yo creo que somos el país con la mayor estabilidad social, política y económica que existe ahora mismo en el continente americano. Y nuestra intención es seguir fomentando y aportando desde nuestra posición esa facilitación al tráfico de personas a través de nuestros aeropuertos y de nuestros puertos marítimos. Por ejemplo, esas operaciones, da gusto ver las operaciones que nosotros estamos haciendo en Pedernales. Cuando nosotros vemos, hemos tenido días de 2 cruceros en el puerto de Pedernales, ver nuestros inspectores en una provincia como esa recibiendo y dando ese servicio, viendo ese turista desplazándose y movilizándose en esos parques nacionales, en la playa de Cabo Rojo. En Cabo Rojo. No, en la playa de Pedernales, en Bahía de las Águilas. O sea, son temas importantes, pero para que la gente llegue ahí, ese sistema de control migratorio tiene que ser efectivo, tiene que ser una experiencia, porque muchas veces nosotros viajamos a otro país y a veces cuando llegamos a otro país duramos 2 horas, 2 horas y media, esperando los inspectores de migración. Nosotros aquí hemos logrado eficientizar y aún con el sistema actual tenemos, a veces puede ser, hay mucho vuelo, pero nunca una experiencia de más de 1 hora dentro de una sala de migración para ser procesado. Entonces esa parte es importante y nosotros seguiremos trabajando con eso. Otro tema que nosotros hemos hecho también, hemos revisado todo lo que son los procesos de expedición de los diferentes tipos de permisos y residencias. Ahora mismo hemos firmado una carta compromiso con el Ministerio de Administración Pública en el que las renovaciones de los permisos de las residencias emitidas tienen un plazo no mayor de 45 días y las nuevas solicitudes que se hagan dentro de 90 días. Y hemos trabajado también en la calidad de la información, en la seguridad, en la plataforma tecnológica, porque todo eso se hace a través de una plataforma tecnológica donde se cargan las informaciones y donde se verifican los datos y luego ya en una entrevista final, esos datos que son cargados a la plataforma, la persona solicitante se presenta a la dirección, los entrega físicamente, porque siempre hay que ver el documento físico para evitar falsificación y adulteración que puede producirse en materia tecnológica, y entonces de ahí pasa el procedimiento de carnet. Entonces otro tema que hemos avanzado extraordinariamente ha sido el tema del permiso del menor. El permiso del menor durante muchos años ha sido una gran preocupación y es quizás para mí una de las actividades más delicadas, de los servicios más delicados que nosotros ofrecemos, porque se trata del niño. A veces tenemos situaciones donde hay parejas que se separan, donde hay conflictos y donde los padres tienen situaciones que no autorizan una salida, entonces permitir la salida de un menor que no esté debidamente autorizado, que no tenga un poder notarizado, que no cumpla con las formalidades que establece la ley del menor, pues entonces eso genera una situación. Eso hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente. Y hoy en día, usted deposita un permiso hoy y antes de las 24 horas laborables ya usted tiene su permiso en la plataforma en línea. Y ese permiso, cuando usted llega al aeropuerto, sale el pasaporte, pone el pasaporte del menor. ¿Y se eliminó entonces la presencialidad? No, la presencialidad está todavía en la entrega de documentos. Ahora estamos Exacto, porque como quiera uno hacía el proceso en la plataforma y como quiera tenía que ir al malecón. Pero solamente a depositar. Pero nosotros hemos puesto que el depósito de los documentos se haga también en los puntos GOV y estamos llevando eso a los puntos de GOV para descentralizar y para acercar más los servicios al ciudadano. Hemos puesto el usuario
como centro de atención para la prestación de los servicios de la Dirección General de Migración. Vicealmirante, vamos a interrumpirlo porque tenemos que hacer una brevísima pausa. Cuando regresemos, Héctor Marte tendrá también pregunta para usted. Ya regresamos con más de esta entrevista especial con el vicealmirante Lee Ballester, director general de Migración. De regreso con más de esta entrevista especial, nos acompaña el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración. Gracias por estar con nosotros. Héctor Marte tiene ahora la palabra para preguntar. Sí, vicealmirante, me gustaría volver al tema de los derechos humanos relacionados con el proceso de deportaciones, porque son tantas las deportaciones que se están dando que, aunque usted habló de nuevas medidas, nuevos protocolos, de los esfuerzos que se están haciendo para que se respeten los derechos humanos, sí sabemos que en medio de tantas deportaciones es muy probable que ocurran abusos, que algún inspector, algún agente se pase de la raya. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de supervisión con que ustedes cuentan? ¿Con qué frecuencia tienen que quizás llamarle la atención a uno de los agentes? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cómo se maneja este tema? Muy buena pregunta. Normalmente, donde quiera que hay operaciones, siempre surgen algún tipo de incidente. Cuando hay un reporte de algún exceso por parte de uno de los miembros de la Dirección General de Migración, automáticamente ese caso pasa a la Dirección General de Asuntos Internos, a la Dirección de Asuntos Internos nuestra. Nosotros este año entiendo que tenemos que haber llevado más de 300 casos a una dirección recién creada, que es la de Asuntos Internos. Porque, ¿qué sucede? Anteriormente nosotros teníamos solamente la Dirección de Inteligencia y una oficina de investigación, el Departamento de Investigaciones. Pero el Departamento de Investigaciones perdía más tiempo trabajando en casos internos que investigando los casos externos. Este año solamente el área de inteligencia y de investigaciones en casos externos relacionados con tráfico y trata de personas manejó más de 1.300 casos. 2025. 2025. Y de esos 1.300 casos, nosotros logramos 207 medidas de coerción. Y esas medidas de coerción estuvieron entre tráfico de personas, falsificación de documentos y otro tipo de delitos con eso, con el tema migratorio. Igualmente, en la Dirección de Asuntos Internos, nosotros, aparte de esas informaciones, por ejemplo, el personal de inteligencia monitorea. Y nosotros ahora nosotros tenemos ya 300 cámaras corporales. Ahora tenemos la cámara y hemos implementado su uso, pero nuestra meta ahora es adquirir una plataforma tecnológica para nosotros monitorear en tiempo real la operación de cada agente migratorio que porta una cámara en un centro de comando y control que estamos creando para monitorear las operaciones en los cruces fronterizos, puertos marítimos, aeropuertos y operaciones de interdicción y las deportaciones. Entonces, esa parte, pues ahí nosotros manejamos esa situación. Hemos sancionado, hemos cancelado personas por el artículo 84 de la Ley de Administración Pública cuando hemos detectado violaciones graves. Hemos cancelado por el artículo 94 cuando son situaciones que ameritan una separación de la institución. Igualmente nosotros recibimos informaciones y denuncias por el 311 también recibimos informaciones de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental que nos manda también cuando reciben informaciones sobre situaciones. Básicamente, y yo le he dicho, no, la batalla se está librando es un 360. Tenemos que librar para fomentar y crear una cultura, ¿verdad?, y una doctrina operacional que sea garantista y respetuosa de derechos. Tenemos que ver lo de afuera, pero también tenemos que ver lo que pasa adentro, las conspiraciones internas y las debilidades internas, de manera que nosotros podamos seguir aportando al fortalecimiento y a la mejora de la imagen de nuestra institución. Y yo le he dicho
desde el año pasado, le he dicho mucho a nuestro personal que nosotros tenemos que tratar de estar este año, 2025, entre las instituciones más valoradas que hay en la República Dominicana. Y es un reto, es un compromiso que tenemos con el país. Vicealmirante, tenía yo otra pregunta, pero quiero atajarlo porque usted habla de conspiraciones internas. ¿A qué se refiere específicamente? Bueno, cuando se habla, eso es un término que se usa en investigación. Sí. Es cuando los empleados de una empresa, de una organización, se confabulan con algo para un ilícito. O sea, como que gente que se combina con otra persona. ¿Y ustedes lo han detectado en migración? Nosotros hemos detectado casos donde ha habido personas que han actuado al margen de lo que son las normativas de la Dirección General de Migración. Vicealmirante, usted dice que el año pasado deportaron a 379.553 ciudadanos haitianos. ¿Qué porcentaje de esos 379.000, para no tener el número específico, está manejando la Dirección General de Migración que son reincidentes? O sea, que de todos ellos, si usted tiene el dato aproximado para saber si el trabajo importante que ustedes están haciendo no termina convirtiéndose como aquello de arar en el mar. No estamos arando en el mar. Hay reincidencia, pero no estamos arando en el mar. Yo sé que nosotros, por ejemplo, en un número específico así, no puedo decir un número específico, hay reincidencia, pero la reincidencia tiene diferentes factores. ¿Cómo cuáles? Uno de los principales factores, por ejemplo, es que son personas que tienen un trabajo aquí en la República Dominicana y esas personas cuando ya tienen un trabajo pues tratan de ver. Entonces, porque hay una necesidad y esa situación genera ese flujo. Y básicamente lo que nosotros por eso estamos viendo y estamos profundizando en las entrevistas cuando detectamos esa reincidencia para nosotros identificar los causales. Vicealmirante, finalmente, porque sé que tenemos poco tiempo, el centro de Jaina, el trabajo que ustedes han venido haciendo, ha habido algunos reportes recientes que hablaron de situaciones irregulares, el trabajo que ustedes están haciendo allí, en virtud también del ejercicio de transparencia con el que usted comenta, la dirección está comprometida y en virtud de precisamente el tratamiento y el cuidado de los derechos humanos. ¿Qué están haciendo precisamente en Jaina? Bueno, nosotros en Jaina hemos mejorado la atención médica, hemos puesto atención médica 24/7. Nosotros tenemos ahí un área, ¿verdad?, para recibir las parturientas, donde ellas es un área que tiene aire acondicionado, que tienen sus camas, que tienen normas de higiene. Ahora ya iniciamos un nuevo proyecto y recibimos un aporte de una importante entidad financiera del país para ese proyecto, donde vamos a preparar, a mejorar las condiciones de atención a esas personas. Hemos estado trabajando ahora también en la segregación de los pabellones para tenerlo de una manera más organizada, más higiénica. Se ha llevado a cabo programas de sanitarios que hacen desinfección diaria, mejoras en los sistemas sanitarios. Hemos llevado también la alimentación a 3 comidas, desayuno, comida y cena, a todas las parturientas. Cuando salen le damos un pack, ¿verdad?, con pamper, toallas sanitarias y esos tipos de higienización y alimentación básica para una ración de un día para los bebés. Cuando hay madres que no lactan, pues entonces nosotros le damos la asistencia para que puedan dar la lactancia que tengan que suministrar. Y en sentido general, también lo que hemos buscado la manera de que estos procesos se hagan de una manera ágil y rápida para que sea lo menos dramático posible. Vicealmirante, hay muchas preguntas más, pero las vamos a contestar, si usted nos lo permite, ya en la parte que va a corresponder al almuerzo del periódico, y que la gente, si quiere conocer más detalles, pues puede buscar en el impreso y también en el digital. Le agradecemos enormemente que nos haya acompañado durante la mañana de hoy acá en Despierta. Bueno, pues muchísimas gracias y estamos a la orden, y en lo que ustedes consideren, siempre la Dirección General de Migración tiene las puertas abiertas para cualquier información que ustedes requieran.
Vamos a irnos a una pausa comercial y regresamos enseguida con más de Despierta. Concluimos la jornada de hoy, señores, ¿verdad? Bueno, sí, señor. vamos. El presidente ya tiene el pasaporte nuevo. ¿Viene o no viene para acá el presidente a verse el café? Él viene de un Vamos a ver, brinquito. A echar El cosas con su presidente está pasaporte. madrugando, comenzó el año madrugando, señores. Tiene que durar 45 días con ese hábito para que se quede una costumbre y dejemos el otro. Y tú me la de la Es madrugada. de la madrugada. A propósito de la cuesta de enero que decía Catherine al inicio, mañana hay quincena. Sí, por eso, Ay, yo qué por bien. eso yo lo dije, porque yo dije 14 y mucha gente dijo, ya casi. Pero Cuídense. empiecen a ahorrar para el 14 de febrero. Ay, sí. Bye bye, Hasta chao. mañana.